Hola amigo, bienvenido a otro video tutorial de Antadis.es. En este caso vamos a realizar un pequeño ejemplo en HTML5 y CSS con algunas etiquetas CSS3. Es una serie de videotutoriales que realizo donde veremos algo tan sencillo como esto y luego lo iremos complicando poco a poco a medida que avancemos los videotutoriales para verlo también en distintos dispositivos, lo que comúnmente se llama con Responsive Design, diseño responsable. También, pues a lo mejor meteremos algo de jQuery para hacer algún que otro efecto en pantalla en este pequeño anuncio que veis aquí. Y bueno, poco más, ¿no? Esto es algo sencillo, hecho enteramente en HTML5 y CSS2 con algunas etiquetas CSS3. Bien, en principio este ejemplo lo que haría es simplemente un tutorial gratuito de Photoshop con un texto en Libsum, en Lore Ipsum, y un enlace, una imagen que es un enlace que me llevaría a la página de YouTube donde aparece el tutorial, ¿no? El tutorial de Photoshop en este caso de aquí de Antadis, ¿no? Bien, antes de empezar a realizar este ejemplo, necesito un par de cositas. Primero, un editor HTML y CSS que, bueno, que sea rápido y potente. A mí personalmente me gusta mucho lo que es el Bracket.io, este que pongo en pantalla ahora mismo. ¿Vale? Bracket.io es uno de para mí, de los mejores editores para HTML, CSS, jQuery, JavaScript y demás. También tenemos otro que se llama Atom.io, y que también es otro programa que es prácticamente muy similar a Bracket.io. Los dos son totalmente gratuitos y multiplataforma, ¿vale? Bueno, hay muchas personas que trabajan también con otro programa, que es el Notepad++. El Notepad++ la única pega que tiene es que solamente está bajo Windows y que también es un programa rápido donde podemos crear nuestro código HTML y CSS, que es interpretado luego por los navegadores, ¿no? También de los más famosos y que actualmente está, digamos, muy de moda es el Sublime Text o Sublime Text. El Sublime Text es un programa también que tiene una parte, bueno, que es gratuito en su mayor parte, lo que pasa es que tiene una opción de compra, con lo cual nos deja, digamos, utilizar más opciones, ¿no? Es como, digamos, como una especie de al comprarlo, tener algo un poco más potente, ¿no? Personalmente yo lo he probado, todos los que he comentado los he probado, prácticamente los he usado todos, lo voy usando a medida que voy necesitando, algunas veces cambio uno, cambio otro, pero en este caso me quedo con Bracket. Bracket.io me encanta, es un programa desarrollado en principio por Adobe en general y es totalmente gratuito. Y la verdad es que funciona muy bien y la comunidad que está implicada en este proyecto de Bracket.io, al ser un open source, un programa open source, hay muchos programadores que de forma altruista mejoran el programa día a día. La verdad es que si leéis cosas sobre este programa normalmente de años anterior o años anteriores, veréis que la mayoría de las veces dicen que consume muchos recursos, que es un programa un poco digamos, un poco espeso y que tiene algunos fallos. Eso ya es algo del pasado. Cada 15 días aproximadamente, entre 2 y 3 semanas, siempre saca una versión nueva Bracket. Yo empecé a utilizarlo cuando prácticamente llevaba una sola versión. Actualmente va por la 1.1 y puedo decir que no solamente es estable, sino rápido y gusta mucho. Tiene alguno que otro fallo como cualquier otro programa, pero nada a destacar, ¿no? Bien, lo primero que hacemos es descargarnos el programa e instalarlo. Una de las cosas que me gusta mucho de este programa es la posibilidad de instalarle, digamos, plugins o extensiones que mejoran sustancialmente las posibilidades del bracket. Realmente es sencillo de utilizar, es fácil instalar esas extensiones. Yo voy a instalar un par de ellas como ejemplo para que veáis cómo lo utilizo. Y también otra de las cuestiones que tiene es que podemos ver en tiempo real lo que haces en bracket, podemos verlo en tiempo real en Google Chrome, porque tiene una posibilidad de enlazar bracket con Google Plus a través de con Google Chrome a través de lo que es el link dinámicos y demás, que bueno, que ahora veremos. Bien, voy a instalar bracket, lo instalo por defecto.
y veréis que se instala pues relativamente rápido, ¿no? No es un programa súper pesado, no es algo que ocupe 200, 300 megas, ni mucho menos, ¿no? Es algo bastante veloz. Recordad que es gratuito y multiplataforma. Atom también es otro programa muy parecido, como he dicho antes, a Bracket y también igual de rápido. Bien, ya termina la instalación. Ahora a continuación lo que hago es crear en la unidad de mi disco duro C. En este caso voy a crear una carpeta. Bueno, he creado una carpeta que se llama tutoriales y dentro de tutoriales voy a crear otra subcarpeta con control mayúscula N en Windows, N de Navarra, que le voy a poner 01, tutoriales, luego una subcarpeta se llama 01 y dentro de esta subcarpeta voy a crear dos subcarpetas. Una para imágenes, IMG, y otra para lo que son los archivos CSS, ¿vale? Con control mayúscula N puedo crear carpetas en Windows de forma fácil y rápida. Bien, ya tengo las carpetas que necesito, o sea, dentro del tutorial, primer tutorial de esta serie de tutoriales, 01. Luego, a su vez, dentro de 01 encontramos una carpeta IMG y otra que se llama CSS, ¿vale? Bien, a continuación lo que voy a hacer es abrir el programa de Bracket, lo ejecuto y nada más ejecutarlo, pues lo que me aparece es una página, digamos, el desarrollo de una página web que es ni más ni menos que el index, los primeros pasos de Bracket, ¿no? Tenemos aquí el típico menú de Windows, ¿no? Donde podemos ver prácticamente todas las opciones del programa. Y bueno, una de las cosas que más me gusta de este programa, como he dicho, es la vinculación que tiene con Google Chrome. Fijaros que en lo que es en este programa hace referencia, tengo, este programa expandido es así, ¿no? Tiene una columna a la izquierda donde estarán los documentos con los que nosotros trabajemos y una parte central, lo que es un área de trabajo donde nosotros pues crearemos el código. Bien, si yo le doy al simbolito del rayo que tenemos aquí, lo que me va a decir es que tener una opción de vista previa dinámica enlazado con Google Chrome y que si le doy a aceptar, lo que va a hacer es abrirme un Google Chrome con la opción de desarrollador activada. Si no la tenemos activada nos va a preguntar que por favor activemos la opción de desarrollador y fijaros que, que lo que ha hecho ahora mismo pues no es nada de otro mundo, ¿no? Es mostrarme lo que tengo aquí en el documento de Bracket, pues mostrármelo a la derecha. Lo interesante que tiene Bracket es la posibilidad de trabajar en tiempo real. Por ejemplo, yo tengo aquí un H1 donde tengo unos primeros pasos. Si yo estos primeros pasos borro la palabra primero, veremos que aquí en tiempo real se borra la palabra primero también, ¿vale? Puedo volver a escribir en minúscula o como estaba. Primeros pasos. Bien, es un programa bastante sencillo de utilizar y bastante potente. A continuación lo que yo voy a hacer es pues crearme una carpeta de proyecto o mejor señalar a una carpeta de proyecto donde yo quiero trabajar con Bracket. Para eso me voy a archivo y me voy a abrir carpeta. Ahí lo que digo es, me está preguntando si quiero guardar los cambios, ya que he modificado aquí en este documento, he modificado la palabra primeros, ¿no? Me está preguntando si quiero guardar los cambios, digo que no. Y lo que hago es buscar mi carpeta en la unidad C, tutoriales 01. No me meto en ninguna opción más porque quiero que esa sea mi raíz. La raíz de mi sitio HTML quiero que sea la carpeta 01. Bien, si yo le doy a OK, ¿no? Y le digo aceptar, lo que me encuentro aquí a la izquierda es lo que estamos viendo, ¿no? La carpeta 01 donde me encuentra y luego las dos subcarpetas CSS y IMG que están vacías, ¿no? Actualmente no tengo nada. Bien, yo puedo empezar a crear ya un documento HTML. Hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es irme a archivo nuevo. Personalmente no me gusta. Si yo me voy a archivo nuevo, lo que me crea es un documento sin título, el cual para cambiarlo tengo que darle botón derecho, renombrar, y si os fijáis bien no me deja ni siquiera renombrarlo. No me deja renombrarlo hasta que lo guarde, ¿vale? Tendría que ir a archivo, guardar o guardar como, guardar todo. Así que personalmente no me gusta hacerlo de esa manera. Me gusta más picar en un espacio en blanco, con el botón derecho del ratón, un espacio en blanco dentro de esta banda gris que tenemos aquí y decirle nuevo archivo. Esto me va a dejar automáticamente ponerle un nombre, en este caso index.html, la extensión, ¿vale? Y ahora ya si yo quiero, pues puedo guardar más adelante. Al crearlo de esta manera, directamente en la carpeta se ha creado el archivo HTML, como podéis ver.
no hace falta que lo guardéis, porque con el simple hecho de crearlo, ¿vale? Aquí se crea físicamente en nuestra carpeta. Bien, a continuación lo siguiente que quiero hacer es, voy a cambiar el estilo gráfico del bracket. No me gusta tenerlo en blanco, hay gente que sí, a mí no, me gusta tenerlo oscuro, molesta menos los ojos, sobre todo cuando pasa mucho tiempo escribiendo código. Me voy a ver temas, y en ver temas elijo, en vez del tema actual que está puesto aquí, pues elijo en todo caso el bracket dark, ¿vale? Una vez hecho eso, me centro ahora en un par de plugins que le voy a instalar al Bracket. Bracket te permite conectar automáticamente digamos, con la web de los plugins que desarrolla la gente para Bracket. Si yo me voy a archivo y me voy a gestionar extensiones, se me va a abrir una pantalla donde yo me puedo descargar esas extensiones. Las extensiones aquí funcionan prácticamente como los plugins o las extensiones que nos podemos descargar para nuestro navegador Firefox o para Google Chrome. En este caso yo voy a instalar dos extensiones sencillitas para que veáis cómo funciona. Una es Templates, HTML Templates. Esto me va a permitir crear lo que son HTML ya prehechos para tenerme que ahorrar el típico código de escribir HTML, el title, el body, ¿no? Lo básico. Le digo instalar y veréis que se instala súper rápido, ¿vale? Es como un plugin, como he dicho, es como un plugin, una extensión en Google Chrome. El siguiente que voy a utilizar es el Lorem Ipsum, ¿vale? Lorem Ipsum. Ahí. Lorem Ipsum, que es para crear textos falsos para mi maquetación, ¿vale? Algo que se instala rápidamente y de forma natural. Bien. Bien, pues ahora mismo tengo aquí un archivo HTML, pero no tengo nada, ¿no? Lo normal es que si voy a escribir HTML5, pues tendría que ponerle HTML, doctype y todo lo demás, ¿verdad? Para ahorrarme eso, he instalado la extensión de HTML Template. HTML Template me permite, de forma sencilla, elegir un template de HTML5, o sea, de HTML4 transicional, estricto, XHTML1 transicional o estricto, ¿vale? En este caso voy a utilizar HTML5. Bien. Aquí tenemos, digamos, el HTML5 por defecto. Algo sencillo. Si os fijáis bien, perdón, HTML5 por defecto no, me está poniendo el HTML 4.01 porque he picado donde no debía. Lo borro y lo vuelvo a seleccionar. Fijaros que ahora sí, y ahora sí ya me aparece el HTML5 que empieza así, doctype HTML. Bien. A mí me gusta trabajar aquí directamente sobre Bracket y ir viendo al mismo tiempo cómo suceden las cosas en el navegador. Por eso yo utilizo precisamente Bracket. Vamos a reducir esto hasta la mitad de la pantalla aproximadamente. Y a continuación lo que voy a hacer es darle directamente a este rayito, ¿vale? Si yo le doy a este rayito, bueno, voy a guardar el documento, primero antes de nada, eso es. Vale, si yo voy a cerrar todas las páginas para que lo veáis de forma más clara. Incluso voy a cerrar el bracket, para empezar de nuevo para que lo veáis todo mucho más sencillo. Voy a ejecutarlo de nuevo. Bien. Fijaros, si yo me voy directamente al simbolito del rayito, tengo aquí bracket abierto, se pone en la mitad de naranja cuando se está abriendo y el resto de naranja ya cuando ha terminado de abrirse. Bien, aquí está, precisamente aquí, tengo mi página HTML que muestra bracket. Como todavía no tengo nada escrito entre body y body, pues lógico que no aparezca nada. Pero fijaros aquí en el título de la pestaña que pone un title document y voy a cambiarlo a Tutorial Photoshop 01. Tutorial Photoshop. Fijaros cómo cambia en tiempo real 01. Con el simple hecho de escribir en bracket. Tutorial Photoshop 01. Bien, a continuación en body, si yo escribo cualquier cosa, esto es un ejemplo de vínculo dinámico desde brackets a Chrome. Veis que se va escribiendo a medida que yo escribo aquí. Esto a mí, en mi trabajo diario, para mí es muy importante. Por eso yo elegí principalmente Bracket.io. Cada uno puede elegir su editor favorito. Bien, para grabar directamente control S y vais grabando el documento. Cuando el documento no está grabado, aparece un simbolito que es un puntito justamente al lado de la palabra del archivo, ¿no? Si yo pongo el cursor encima, sale la X de como diciendo que puedo borrar
del área de trabajo lo que es el documento. Cuando yo le doy control S, ese puntito desaparece. Significa que está ahora mismo grabado el archivo, ¿vale? Con los últimos cambios. Es un programa muy sencillo. Bien, también he instalado el plugin de Lore Ipsum. El Lore Ipsum me va a permitir crear texto falso y eso me es útil a mí en mis maquetaciones HTML para cuando un cliente me dice que quiere una página web, quiere un boceto y demás, pero todavía no tiene los textos. Funciona de forma muy sencilla. Solamente escribimos la palabra Lorem en minúscula y le damos al tabulador. Y directamente me escribe texto falso que él se inventa. Si os vais a la página del que ha desarrollado esta extensión, te dice cómo funciona, cómo tenemos otras opciones. Por ejemplo, la opción de párrafos, ¿no? O las opciones de línea. Si yo, por ejemplo, escribo la palabra Lorem-P y le pongo un número de párrafo, por ejemplo, 5, me va a crear, al darle al tabulador, no a Enter, cuidado, si yo le doy a Enter no pasa nada, ¿vale? Tienen que darle al tabulador. Me va a crear X párrafo, tantos párrafos como ya le haya dicho. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, voy a poner 2 párrafos, P2, y me crearía, vamos a poner esto en grande, me crearía 2 párrafos. Podéis verlo aquí perfectamente. También puedo utilizar en vez de párrafo S. ¿S qué es lo que va a hacer? Pues S no va a ser ni más ni menos que escribirme 2 líneas. ¿Vale? Si yo le pongo 2 me va a escribir 2 líneas, si le pongo 4 me va a escribir 4 líneas y así sucesivamente. Pero también tengo la posibilidad de palabras, por si quiero aproximadamente que me escriba, pues, 20 palabras. Aquí hay 20 palabras. Si las contáis os daréis cuenta de que hay 20 palabras, ¿no? Es muy útil este plugin para maquetar. También existe otro plugin, otra extensión, que es el Lorem Picture, que hace referencia a imágenes. Hace lo mismo que el de texto, pero dejándote huecos para crear imágenes. Para cuando tú más adelante decidas poner una imagen, pues ya tienes el hueco diseñado. Es bastante útil, bastante interesante. Bien, para hacer el ejemplo que hemos visto antes, el ejemplo que yo tengo en la carpeta, en otra carpeta, perdón, esta no es, esta. Tutoriales 01, este es el ejemplo que ya tenía terminado. Para hacer este ejemplo, pues voy a necesitar una serie de etiquetas básicas y luego rellenarlo tanto con texto como con una imagen. Vale, yo las imágenes ya me las he bajado, vosotros podéis bajar las imágenes que os interese, ¿vale? Y voy a colocarla en la carpeta image o images o IMG que he creado dentro de tutoriales 01 IMG, ¿vale? Esta imagen y este fondo. El fondo me lo he construido yo gracias al Stripe Generator. El Stripe Generator es una página que me permite crear, digamos, de forma de fondo, ¿no? Para utilizarlo sobre todo de fondo en general en las web o para lo que queráis, ¿no? Me permite decirle que nunca toca en inglés, vale. Me permite generar lo que son fondos de líneas. Fijaros, una cantidad de líneas en concreto, colores, tenéis aquí efecto hecho por la gente. Bueno, yo me he creado uno de color gris, una cosa así aproximadamente. He creado uno para este ejemplo, ¿vale? Para el ejemplo que os he mostrado antes. Poco más, ¿no? Lo guardamos, es un archivo PNG pequeñísimo. Aquí podéis ver que el archivo es chiquitísimo, es nada, es una mijita. Y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a crear este proyecto. Lo primero que hago es utilizar, ya que estamos haciendo un documento HTML5, crear la etiqueta section. La etiqueta section no es más que una etiqueta div que nos encontramos en HTML normal y corriente, una etiqueta div, un contenedor sin forma definida al principio y que le han dado el nombre de sección para organizar la manera de maquetar en HTML como si fuera una revista, porque realmente originalmente esa fue la idea, ¿no? La idea del HTML era crear una especie de boletín, un boletín que pudiera verse en una red cerrada y que tuviera un aspecto de texto básico, ¿no? Como si estuviéramos trabajando en los primeros Word, ¿no? Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo, pues se han ido creando etiquetas nuevas para mejorar todo ese tipo de maquetación. En HTML5 se intenta volver un poco atrás con respecto al concepto de boletín o de revista como de periódico y se crean etiquetas que tienen un sentido lingüístico y semántico más parecido a eso, ¿no? A lo que es un periódico. En este caso vamos a crear una sección dentro de nuestro body. Una sección no es más que una especie de apartado
Y dentro de ese apartado lo que vamos a crear son una serie de artículos, como artículos de prensa normal y corriente. Por ejemplo, dentro de esta sección voy a crear lo que es un encabezado, un H1, en este caso, que es un encabezado grande, donde voy a poner video tutorial gratuito o video tutorial Photoshop 01. Video tutorial Photoshop 01. A continuación, después de este H1, voy a utilizar una etiqueta article, y dentro de esta etiqueta article voy a meter un texto falso, un lipsum, por ejemplo, un lorem, en este caso con una cantidad de palabras de 80, por ponerle algo, aproximadamente algo así, lo podéis ver en pantalla. Incluso podría darle quizá menos, vamos a ponerle 60, una cosa tal que así. Y después de este article vamos a darle otro nuevo artículo, con dentro va a tener una imagen, pero esa imagen va a tener un enlace, así que lo que voy a hacer es crear una etiqueta A. Vamos a darle algo de tabulado para ver el código, con un href que luego definiremos. De momento, como no sabemos qué le vamos a ponerle un vínculo nulo, algo que no me lleve a ningún lado pero que funcione como vínculo, en este caso la almohadilla, que sería lo más correcto. Le podemos poner un título a este enlace, yo no se lo voy a poner, de momento no lo necesito. Y a continuación, vamos a poner esto bonito, y a continuación vamos a meter una etiqueta img con su source, su imagen que me va a apuntar a la imagen que tengo yo para la cuestión del video tutorial, ¿vale? Algo así. A esta imagen le puedo poner un texto alternativo, por si acaso no se carga correctamente la imagen, donde le voy a especificar que esta imagen lo que me llevaría es enlace a video tutorial Photoshop 01 Antadis formación. Recordar que el texto alternativo solamente se muestra si la imagen no se carga. ¿Qué significa esto? Pues fijaros, ahora mismo la imagen se está cargando porque realmente la encuentra, ¿no? Encuentra dentro de la carpeta, la unidad C, la carpeta tutoriales 01, en IMG encuentra esta foto. Pero ¿qué pasaría si esta foto no la encontrara? Por ejemplo, yo la renombrara 02, ¿vale? Y no la encontrara. ¿Qué pasaría? Pues directamente pasaría lo siguiente, fijaros. Aremito Bracket lo que está haciendo es leyéndome la imagen como en el pasado, ¿no? O sea, está, digamos, leyendo, aunque trabaja en tiempo real, digamos que está trabajando sobre una caché. Si yo refresco, actualizo, digamos, este archivo, si os fijáis bien, esto no aparece. Al no aparecer, bueno, voy a poner esto correctamente. Ahí está. Al no aparecer, fijaros que tengo aquí un simbolito de una imagen y no se carga absolutamente nada. Bien, el texto alternativo lo que hace en principio es que si yo en un navegador como por ejemplo Mozilla o Internet Explorer, vamos a cargar Mozilla, lo traigo aquí, no aparece la imagen, directamente aparece la opción alternativa, que es la palabra que yo he puesto en alt, enlace video tutorial Photoshop 01 Antadis formación, ¿vale? Fijaros que aquí en Google Chrome, pues bueno, en principio no me aparece, pero sin embargo puedo picar en lo que es el enlace, ¿no? Y me llevaría a algún lado. Bueno, esto es una cuestión de Google Chrome. En Google Chrome, para que se vea el texto alternativo, creo que había que hacer algo en concreto. No me acuerdo muy bien ahora mismo lo que era. Os lo puedo mirar para el siguiente video tutorial. Y bueno, es simplemente lo que hace el texto alternativo, ¿no? Vamos a poner la imagen como estaba. Vamos a dejar eso así. Vamos a cargar de nuevo y ya está. Bien. Bien, una cosa importante. Las etiquetas en HTML5, como por ejemplo esta de IMG, en la imagen, ya no es necesaria ser cerrada como en HTML4. O sea, este guión que tenemos aquí, esta barra que tenemos aquí, la podemos eliminar y va a seguir siendo correcto la manera con que escribimos. Eso está a gusto consumidor. Podéis ponerlo como antiguamente, ¿sí? O podéis dejarla ya sin esa barra, ¿no? Como queráis. Eso da exactamente igual.
Solamente en HTML5, por supuesto. En XHTML 1.0 transicional, lo estricto, y en HTML 4.01 sí hay que poner esa barra. Bien, ya tengo lo que es mi estructura básica. Ahora lo que tengo que hacer es poner, digamos, crear un CSS para que todo quede bonito. Lo primero que hago es crear, dentro de la carpeta CSS, crear un archivo CSS. Puedo hacerlo desde las carpetas de Windows, fijaros. Puedo irme a la carpeta de Windows, C, tutoriales, 01, CSS, y crear un archivo de texto normal y corriente, un documento de texto, que se llame, por ejemplo, por poner algo, estilo 01, y en vez de la extensión .txt sería .css. ¿Vale? Me dice que si quiero cambiarlo, estoy seguro, y le digo que sí. Bien, automáticamente me lo reconoce Bracket, y fijaros que si yo expando la carpeta de aquí, aquí se encuentra. Eso es una de las maneras. Otra de las maneras que yo puedo hacer es crearlo desde el propio Bracket. Fijaros, lo borro, Bracket me reconoce que ha sido borrado y no me muestra nada, y lo que puedo hacer es situarme sobre la palabra CSS y crear un nuevo archivo, con lo cual se metería dentro. A este nuevo archivo le pondría, pues en inglés, por ejemplo, style.css y se crea automáticamente aquí, fijaros, en la carpeta, ¿vale? Bien, una cosa para trabajar rápido, a veces interesa, si solamente tenéis un monitor, interesa a veces tener la pantalla del Bracket dividida, y eso nos lo permite Bracket, o sea, nos deja Bracket hacer eso. Si me voy a ver, una de las opciones que me permite es división vertical o división horizontal. En mi caso me va a interesar más una división horizontal. Tener lo que se llama dos, digamos, como dos escritorios o dos pantallas de trabajo, o sea, dos pizarras de trabajo, ¿vale? Una u otra, y puedo seleccionarla. Por ejemplo, la de arriba puedo decirle que sea index, y la de abajo le puedo decir que sea el estilo. Pero me está diciendo, oye, que tú ya el estilo lo tienes abierto arriba. Digo, ¿sí? ¿Dónde? Y fijaros, aquí arriba me dice que tengo index y style. Style 01 CSS lo elimino de arriba. Me sitúo en la parte de abajo y le doy doble clic al archivo style.css y directamente se carga aquí abajo. Con lo cual yo ahora tengo mi pantalla dividida y puedo trabajar de forma más rápida. Bien, a continuación lo que tengo que hacer es vincular la hoja de estilo style01.css, vincularlo a mi documento HTML para que lo sepa leer la información. Para ello creo la etiqueta link, y dentro de link podemos utilizar, por ejemplo, rel, que es necesaria para decirle que se trata de una hoja de estilo en cascada. Y bueno, esta etiqueta en HTML5 ya no es necesaria. Types text CSS ya no es necesaria, ¿vale? En HTML5. Pero te dice que si la pones tampoco pasa nada. O sea, es como lo que he explicado antes con respecto a la etiqueta imagen, ¿no? IMG. Voy a dejarla puesta. Yo me lleva tanto tiempo maquetando en HTML4 que ya, pues bueno, prácticamente me surge, ¿no? Me sale así. Pero perfectamente podéis borrarla, que no pasa absolutamente nada. Y por último, la vinculación hacia la hoja de estilo, ¿vale? Ponemos la ruta y cerramos dicha etiqueta. Esta etiqueta también se cerraba antes así. Ahora también podéis cerrarla así. No hay ningún problema, ¿vale? Bien, ahora mismo la hoja de estilo está realmente vinculada. Vamos a ver si funciona también en tiempo real. Si yo, por ejemplo, escribo, le digo aquí en el CSS, antes de nada, le digo, mira, vamos a poner aquí un comentario que diga hoja de estilo de tutorial 01, tutorial Photoshop 01. ¿Vale? Y cerramos este comentario. Si yo, bueno, voy a dejarle aquí un espacio, me gusta que quede más bonito. Si yo directamente a esta hoja de estilo le digo, por ejemplo, vamos a hacer que el body, el cuerpo, la etiqueta body del HTML, tenga un background color, un color de fondo, red. Fijaros que trabaja en tiempo real. Perfecto, ¿vale? Funciona perfectamente la vinculación. Eso significa que he escrito bien el código de arriba. Bien, lo que vamos a hacer es, antes de escribir cualquier cosa con respecto al body y demás, a mí me gusta crear una etiqueta asterisco. Una etiqueta asterisco significa que todas las etiquetas de HTML que se encuentre, ¿vale? Le va a suceder lo que yo le pongo aquí, ¿vale? ¿Y qué le voy a poner? Pues le voy a lo que decir es que que todas las etiquetas que yo vaya creando, por defecto, tenga un margen 0 y un padding
un relleno, 0. A esto se le llama normalmente, comúnmente se llama resetear, ¿vale? Lo que es el estilo. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo. El body, por defecto, la etiqueta body por defecto tiene ya un margen. Las etiquetas H1 también tienen un margen o tienen un padding, hay saltos de línea, hay ciertas cosas que no me interesa que se tenga. Y lo que estoy es reseteando. El asterisco sirve para decirle que todos los elementos, el asterisco es un comodín, que todas las etiquetas HTML que se encuentre va a tener un margin 0 y un padding 0. Con lo cual empiezo bien diseñando, ¿no? Bien, a continuación el body lo que voy a hacerle es ponerle un fondo. Para eso creé con el Strip Generator de antes, con la página de Strip Generator, creé un fondo en concreto. Le pongo un background imagen, ¿vale? Background image, URL y entre paréntesis y entre comillas le pongo la ruta. Como se encuentra en una carpeta justamente antes de la carpeta donde yo estoy, porque yo estoy trabajando en un archivo CSS que se encuentra dentro de una carpeta CSS, o sea, si lo vemos aquí, yo estoy trabajando ahora mismo dentro de la carpeta CSS, o sea que me tendría que salir un paso para atrás, entrar en imagen y decirle que utilice background PNG. Para decirle eso en concreto, que salga de la carpeta un nivel para arriba, tengo que escribir punto punto. Eso lo que estoy haciendo es que me estoy saliendo de la carpeta CSS y ahora le digo que entre luego en imagen, IMG. Y después de IMG me busque background.png. Me cierre la etiqueta y ya está. Si os fijáis bien, esto acaba de funcionar porque se acaba de colocar fondo aquí automáticamente. Cuidado con las rutas de enlace, porque esto es algo donde mis alumnos normalmente se equivocan mucho. Tienen mucho ese problema con las rutas en general. Un día hablaremos de las rutas absolutas y las rutas relativas. Esto, por ejemplo, es una ruta relativa. Bien, punto y coma, que hay que terminar así en este caso el comando de CSS. A continuación lo que vamos a hacer es definir un poco el tamaño, la anchura de lo que es la etiqueta section. Section, le voy a poner una anchura, un width, de aproximadamente 230. No sé cuánto mide mi imagen. Mirad, voy a poner 10 píxeles más de lo que mide mi imagen. ¿Por qué voy a ponerle 10 píxeles más de anchura, por ejemplo, de lo que mide mi imagen? Mi imagen mide de anchura 320 por 400 píxeles. Voy a ponerle 330 porque yo ya cuento de que más adelante voy a meter márgenes al texto. Con lo cual, pues me va a interesar eso. También quiero que ahora mismo esta section esté centrada. O sea, yo quiero que este contenedor esté centrado en mi página. Así que le voy a utilizar la típica manera de centrar un contenedor div, en este caso un contenedor div que se llama section, ¿vale? Y poniéndole un margin, vamos a ponerle una altura de 2 em y auto para el resto. Que muchos alumnos me preguntan qué tipo de medida es EM o que no llegan a comprenderlo. Es algo muy sencillo. EM no es más que un tipo de medida donde toma de referencia el tamaño, digamos, de la tipografía que estoy utilizando, en este caso de esta fuente, ¿vale? Esta fuente, ahora mismo, él por defecto dice, esta fuente en concreto mide un EM, ¿vale? Si yo le digo que sea 2 em o 3 em o 4 em, es 2 veces la altura de lo que es el cursor, lo que es el texto. Fijaros, no el texto, por ejemplo, no el tamaño de la palabra, de la letra E, sino cuando yo selecciono el texto, ¿vale? Si os fijáis bien, el recuadro azul que se ve aquí tiene una altura en concreta, X píxeles, ¿vale? Ese tamaño en concreto es lo que es un em. Si el texto que yo estuviera utilizando, por su forma de ser, en vez de ser una Times New Roman, fuera una Verdana, o fuera una Arial, o fuera una sans serif, tienen distintos tamaños. Dependiendo del tamaño de esa fuente, los EM van a medir más o menos, ¿vale? Por lo que ahora mismo me está diciendo que un EM es esta altura en concreto. 2 EM es 2 veces esta altura. Si os fijáis aquí, tiene todo lógica, porque realmente es el 2 veces el tamaño que tengo aquí. Si yo le pongo que la altura sea de un EM, ¿vale? Fijaros que os daréis cuenta de que es el mismo tamaño, lo que tenemos aquí con respecto a aquí. Lo más interesante de los EM es que es una medida que no es totalmente absoluta como el píxel, sino que es un poco elástica. Y eso me va a permitir a mí trabajar con cierta
elasticidad en mi web, ¿no? Digo que es un poco elástica, no es así de todo cierto, pero digo que es un poco elástica por la manera visual en la que trabaja, ¿vale? No estamos hablando de que sea como el porcentaje es algo distinto. El porcentaje es que me va a coger el porcentaje en altura del tamaño del navegador, ¿no? Y eso funciona de otra manera. Eso sí que es realmente elástico, pero no siempre es interesante tenerlo. Bien, a continuación podemos atacarle directamente a la etiqueta H1, que es la del título. Bueno, antes de atacar la etiqueta H1 vamos a dejar el fondo, vamos a ponerle un fondo, un background color de blanco, white. Podemos ponerle la palabra white, o podemos ponerle en código hexadecimal, ¿vale? Que sería FFF abreviado, porque sabéis que son 3 pares, los códigos hexadecimal van en 3 pares, FF, 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 eso sería para el blanco, ¿vale? O simplemente FFF, que equivaldría a lo mismo que he puesto antes, FF, FF, FF. Ese es el color blanco absoluto, ¿vale? También podemos utilizar la palabra white porque lo reconocen todos los navegadores. Hay ciertas palabras de color que lo reconoce, como gray, que es gris, como silver, que es plateado, orange, green, brown, ¿vale? Existen muchos colores que reconocen los navegadores. Bien, ya tenemos esto de forma básica. Ahora vamos a atacar a la etiqueta H1. Vamos a poner esto un poco más bonito. Otra de las cosas que me gustaría hacer es darle a este section, antes de seguir con la etiqueta H1, porque lo voy a necesitar, fijaros que el texto está muy pegado a los bordes, la foto también está muy pegada al borde. Vamos a darle algo, en este caso, de padding, que es relleno. El padding me va a permitir darle, vamos a poner un padding de 2 EM para exagerarlo, fijaros. Me va a permitir que todo se separe del borde, ¿vale? En general, todo el contenido se separa del borde. En este caso, con un EM queda perfecto, ¿vale? Queda bien. A continuación, ahora sí que puedo atacarle a lo que es la etiqueta H1. Bien, os estaré preguntando por qué en este caso no estoy utilizando de clases o de ID para trabajar con el CSS. ¿Por qué estoy utilizando las reglas tipo etiqueta en CSS? Pues bien, muy sencillo, ¿no? Porque realmente no tengo mucho contenido en este ejemplo como para tener que estar tirando de clase. Puedo hacerlo todo a través de la etiqueta y no solamente eso, sino que así enseño alguna cosita más de por medio. Bien, a continuación voy a tirar la etiqueta H1. Me gusta enlazar bien las etiquetas las reglas en CSS. Como H1 está dentro de section, así se lo indico en el CSS. Le digo que section tiene una etiqueta dentro, H1. Y a esa etiqueta H1 es a la que yo le voy a decir que quiero modificar. Por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer es decirle, por poner algo, que tenga un border button, por ejemplo, de un PX, de un pixel, dotted y black, de color negro. Esto me va a permitir definir fijaros que en lo que es el contenido de la etiqueta H1 va a tener un borde inferior punteado, ¿vale? Esto puede quedar bonito si le damos todo suficiente espacio. Por ejemplo, otra de las cosas que le voy a decir es que tenga un margen, o mejor dicho, perdón, más que un margen, un padding, necesito un relleno, un padding bottom. Tenéis que saber muy bien la diferencia entre margin y padding, Eso es otro de los problemas también que se encuentran mis alumnos. Por eso en mis clases soy muy consciente de ello y lo que hago continuamente es hacer ejercicio una y otra vez hasta que entienden bien el concepto, explicaciones sencillas, ejemplos, varios y demás. Y acaban aprendiendo perfectamente. El control de los padding y de los margin es muy importante en una maquetación HTML. Va a hacer que vuestros diseños queden mucho más bonitos. Vale, le he dado un padding button de 8, lo que es un relleno inferior de 8 píxeles. A lo mejor es demasiado, pero bueno, luego lo iremos viendo. A continuación me voy con el primer article. Recordad que tenemos dos articles. Dentro de este section tenemos un H1, que es el que acabamos de atacar. Luego tenemos el article 1 y el article 2, que en verdad se llaman iguales, article y article. Vale, ¿cómo distingo yo en CSS entre el primero y el segundo? Pues muy sencillo. Primero voy a decirle que todos los articles tengan unas características en concreto. Para eso le digo que dentro de section tenemos article, que realmente tenemos dos. Y eso el navegador se va a dar cuenta ahora. Y lo que yo le haga al article, vamos a bajar esto un poco, porque si no va a costar mucho trabajo más leer la información en pantalla.
Bien, tenemos dos artículos. Entonces, bueno, bien, al tener dos artículos, ¿cómo sabe el ordenador a cuál atacar? Pues en verdad le ataca a los dos a la vez. Si yo le pongo, por ejemplo, si yo le pongo un background, en concreto un background color, para que lo veáis, le pongo de color green, verde, fijaros que se pone tanto en el artículo del texto como en el artículo de la imagen, que como veis bien, el artículo de la imagen es un poquito más grande que la propia imagen y por eso se ve el verde de fondo. O sea, se le está aplicando a todo. Y eso es algo que yo quiero ahora mismo. Lo que quiero hacer es dar un poquito de, digamos, de separación y trabajar un poco con el texto también, hacer una serie de cosas para separar un poco lo que son el artículo, ¿no? Pero como os he dicho antes, tenemos dos artículos. Yo puedo atacarle a los dos a la vez porque los dos van a tener unas características similares, me puede interesar, ¿vale? O puedo atacar a uno. Por ejemplo, si yo le pongo un margin bottom, o sea, sé que por debajo tenga de 20 y pico píxeles, que por abajo tenga un espacio, también se está aplicando aquí abajo, y a lo mejor este de aquí abajo no quiero que tenga esa imagen, ¿vale? Entonces lo que puedo hacer es discriminar por cuál de los dos es el primer hijo y cuál de los dos es el segundo hijo de section. Sí, había escuchado bien, hijos. Bien, en este caso, el primer artículo sería el primer hijo y el segundo artículo sería el segundo hijo. Y eso, con una subclase de CSS, una subregla de CSS, perdón, podemos atacarle. Fijaros que si yo, por ejemplo, le digo que section article, le pongo dos puntos y le pongo first, el primer child, hijo, ¿vale? Lo que va a pasar... Uy, perdón, que le he puesto una E. Lo que va a pasar es que solamente se va a aplicar al primer hijo. First, primero. A lo mejor se me interesaría más ponérselo quizá al segundo hijo. Sí, mirad, vamos a ponérselo. Yo creo. Sí, vamos a ponérselo mejor al segundo hijo. Esto va a ser más divertido, más interesante. Bien, vamos a dejar esto así. Margin bottom para el primer artículo de 20. Pero en el segundo artículo le voy a decir que es el último hijo. Last child. Le voy a decir que ese margen no se aplique. O sea, voy a poner que el margin bottom sea 0. Y fijaros como ya no se está aplicando. De hecho, si yo, por ejemplo, le digo que el primero tenga un background color, le digo todos los artículos que se encuentre va a tener un background color, por ejemplo, brown. Fijaros. Tanto el artículo primero como el artículo segundo lo va a tener, ¿verdad? Pero yo digo que el último hijo tenga un background color, por ejemplo, un background color green. Fijaros lo que pasa. Que le he dicho, oye, no, yo sé que para todos los artículos tiene que tener un fondo marrón. Pero solamente en este caso quiero que el último artículo, el último de todos, si yo tengo 10 artículos, el último de todos, el décimo, le suceda esto. Puedo trabajar así perfectamente, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Con lo cual puedo ir lo que agregándole a uno, discriminándole al otro, ¿vale? Bien, voy a quitarle los colores. ¿Dónde podemos ver más información sobre estas, digamos, estas reglas, ¿no? En concreto. Muy sencillo. Si nos vamos a la página, si nos vamos a la página, por ejemplo, de W3 School, y a la sección de CSS, vamos a decir que no traducir nunca en inglés para que no me moleste más la etiqueta. Vale, si me voy a w3school.com y me voy a la etiqueta a las pseudoclases, podemos encontrarnos, en las pseudoclases, nos podemos encontrar lo que acabo de comentar. El primer hijo, por ejemplo, de last child, el último hijo. ¿Vale? Aquí os explica lo que haría cada una de las etiquetas y si picáis en ella, pues podéis ver un ejemplo. Bueno, en este caso, por lo visto está dando problemas y no lo está mostrando. Suele verse el ejemplo, en el primer hijo sí. ¿Vale? Está dando algún problema en la web ahora mismo y te muestra algún ejemplo. Bien. Continuamos. Ahora mismo tenemos esto tal que así. La imagen, si os fijáis bien, la imagen no está centrada. Esta imagen no está justamente en el centro de lo que es en sí la etiqueta section. Yo quiero que esta imagen esté centrada con respecto al eje horizontal de la etiqueta section.
Para ello puedo utilizar un text align, pero ¿a quién tengo que aplicarle un text align? Pues justamente al contenido de este artículo. Si yo me voy aquí y escribo text-align y le pongo center, directamente la imagen se me centra, ¿vale? Es un método que siempre funciona bien y que es sencillo. Otra cosa, cuando veáis un filito azul como pasa aquí, es porque como está en modo interactivo el bracket con Google Chrome, pues al seleccionar la etiqueta en concreto para marcármelo me deja un filito azul. Cuidado, esto no significa que tenga un border puesto, sino simplemente que me lo está señalando, ¿vale? En modo desarrollador. Bien, esto está bien. ¿Qué más me queda? Pues mira, me queda decirle, otra de las opciones es que como podéis ver aquí, esta palabra, malice, vamos a ponerla por cierto en mayúscula, de hecho en mayúscula, ahora, y grabo, control S, vemos que están muy pegados a lo que es los puntitos de lo que es el border button del H1. Vamos a separarlo esto de aquí. Este sería el section article en sí y le pondríamos un margin top de, pues, por ejemplo, 10px, que estaría bien, ¿vale? Un margin top de 10px. Pero queremos que el último hijo no lo tenga. Entonces, pues bueno, le decimos que justamente debajo del margin bottom le ponemos un margin top de 0. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, está evitando que por cualquier razón, si yo le pongo aquí más cantidad, pues se sume, ¿no? Fijaros, ¿acordáis que antes comenté que yo quería que la imagen mía tenía una anchura de 320 y que le puse 10 píxeles más? Precisamente por esto. Si yo le quito esos 10 píxeles de más, si yo lo dejo en 320, ¿vale? Que no está nada mal porque estoy utilizando padding, no le doy suficiente aire a todo. Puedo dejarlo así o puedo meterle 10 píxeles más al section, fijaros, ¿vale? Con lo cual le doy un poquito más de aire a la parte de la foto. Eso está a gusto del consumidor, cada uno lo que desee. Bien, vamos a meterle una etiqueta CSS3 para redondear el borde de section. El border radius, esta etiqueta, border radius, es una etiqueta que me va a permitir poner los bordes redondeados, las esquinas, mejor dicho, redondeadas. Si yo le pongo, por ejemplo, 8px, me va a permitir poner las esquinas totalmente redondeadas. Podéis verlo a continuación, ¿vale? Con las esquinas algo más redondeadas. Border Radius tiene un problema, es una etiqueta nueva y no todos los navegadores la soportan de la misma manera. Los navegadores que están actualizados, o sea, tanto Firefox como Internet Explorer, como Google Chrome, como el Opera, todos, si están actualizadas las últimas versiones, por lo menos a la última o la penúltima, no vais a tener problema de poner Border Radius. Pero si tenéis versiones más antiguas, si tenéis todavía, estáis utilizando, por ejemplo, el Windows Vista, o Windows 7 pero no habéis utilizado demasiado los navegadores y demás, quizá tengáis que poner para lo que es Mozilla y para lo que es los navegadores tipo Safari, los que están basados en WebKit, tendréis que poner simplemente este añadido. Para los navegadores basados en Mozilla, en este caso Firefox, tendréis que poner la palabra _mod_border radius y escribimos lo mismo, 8px. Con esto nos aseguramos la compatibilidad con los navegadores basados en Moz, en el motor de Mozilla, ¿vale? WebKit para los navegadores basados en el motor que tiene Safari y demás, ¿no? Que está basado en WebKit. Border radius o radius de 8px, ¿vale? Bien. Con esto nos aseguramos la compatibilidad. Lo mismo pasa con la siguiente etiqueta también que voy a hacer, que es la de sombra, Box Shadow. Box Shadow es una etiqueta de CSS3 que me va a permitir poner una sombra desplazada tanto horizontal como en vertical. Si yo pongo el primer valor 4 o por ejemplo 5px de Box Shadow, ¿vale? Y luego le pongo el siguiente valor, otro 5px, lo que está haciendo es que me está desplazando 5 píxeles a la derecha una sombra y 5 píxeles hacia abajo otra sombra. A continuación le digo el desenfoque que quiero que tenga esa sombra. Esa sombra puede tener un desenfoque y le pongo 4px. Fijaros que la sombra ha quedado ahora un poco difuminado. Para exagerarlo más, voy a ponerlo en 8 y veis la diferencia. Y por último, le digo si quiero que haya un calado de esa sombra.
Si yo le pongo, por ejemplo, un calado 0px, no notaremos nada, pero si en vez de ponerle un 0px, le pongo un 10px, veremos lo que sucede. Se produce una expansión de la sombra hacia todos los lados. Es como si fuera un margen alrededor de un margen exterior o como si la sombra explotara hacia afuera, ¿no? En este caso no quiero darle ese tipo de margen y lo pongo en 0px. Y por último, quiero poner el color a la sombra. La sombra va a tener un color hexadecimal de, por ejemplo, 666, ¿vale? O mejor, quizá 555. Vale, así me gusta. Con esto ya tenemos un diseño más o menos aceptable. Este mismo Box Shadow pasa exactamente lo mismo que he explicado con Border Radius. Tendríamos que crear lo mismo, el mismo código. Lo voy a copiar, control C, para Mozilla, -mod, Box Shadow, y lo mismo para WebKit, WebKit, Box Shadow. Por último, voy a atacarle a lo que es la imagen en sí, la etiqueta IMG, para hacerle también un bordecito, o sea, perdón, para ponerle un border radio también, más o menos de la misma, del mismo tamaño que tiene el section, ¿vale? Bien, pues lo que hago es lo siguiente. Section, article, img. Con esto estoy diciendo que hay una etiqueta img dentro de section y dentro de article. Quiero atacar solamente a esa etiqueta en concreto. Y le voy a poner, pues eso, un border radius de, creo que puse antes 8px, quiero recordar. Vamos a mirarlo arriba. Border radius de 8px, perfecto. Y hago lo mismo, ¿no? Le digo que sea para mod y para WebKit. Con lo cual ya tenemos casi listo nuestro ejemplo. Por último nos quedaría decirle que cuando pusiera el cursor encima al enlace, a esta imagen que es también un enlace porque le pusimos una etiqueta A, pues cambie su opacidad o su transparencia. ¿Vale? Eso podemos hacerlo atacando a la etiqueta A, que está dentro de section, article, A. Y decirle que solamente suceda este comportamiento cuando tenga el cursor encima. Over. ¿Vale? Esto es un pseudoelemento. Como es un pseudoelemento, podéis encontrarlo también en la página de W3 School, en la parte de lo que son los pseudoelementos. ¿Vale? Podéis encontrarlo perfectamente. Voy a volver para atrás. La pseudoclase, perdón. Y podéis encontrarlo aquí. A ver, tiene que estar over. Aquí encontráis lo que dice, ¿no? Cuando selecciona los links al poner el cursor encima, ¿no? Bien. Le digo que tenga una opacity, ¿vale? Una opacity de la opacidad es de 0 transparente, 1 totalmente opaco. Fijaros, si yo le pongo 0 de opacidad a la imagen, cuando ponga el cursor encima la imagen desaparece, ¿vale? Si yo le pongo 0.4, la imagen se ve un poco transparente. Yo me gusta dejarlo algo más sutil, 0.9. Yo creo que con 0.9 está bien, que solamente cambie un poquito. O 0.85 quizás. Sí, perfecto. Bien, con esto ya tenemos listo nuestra página básica. O más que una página es nuestro ejemplo. Es bastante rápido, en este caso porque está aplicando, pero se puede crear bastante rápido. Y para el siguiente video tutorial lo que haremos es un responsive design, un diseño responsable, y también que funcione para todos los dispositivos. Y también en el siguiente pues le meteremos algo de jQuery para darle algún tipo de animación. Por ejemplo, que aparezca video tutorial Photoshop 01 y luego el resto de los elementos, ¿no? Ya veremos lo que hacemos. Podemos hacer algo simpático. Esta página en sí, algo tan sencillo como esto, pues funcionaría perfectamente y sería navegación rápida y estaría todo correcto. Gracias por vuestra atención y bueno, apuntaros a mi canal si queréis ver más videotutoriales y buscarme tanto en Facebook como en Twitter como en Pinterest. También podéis encontrarme podéis encontrar nuestros cursos para realizar en clases presenciales aquí en Sevilla en www.antadis.es o www.antadisformacion.com y bueno, llamad e informaros. Muchas gracias por todo.